Fabio Rocha, presidente de la Academia, doctor Fernando Sarmiento, primer vicepresidente, doctor Augusto Trujillo, segundo vicepresidente, doctor Luis Augusto Cangrejo, tesorero, honorables miembros de la Academia. La anterior, lo que voy a leer es la respuesta a una consulta que hizo la señora Marta Esperanza Ramos de Echandía sobre la Ley Cuarta de 1992 y su aplicación. Referencia: respuesta a inquietud a la aplicabilidad del artículo 17 de la Ley Cuarta de 1992 respecto de sus decretos reglamentarios 1359 de 1993, artículo 17, y 1293 de 1994, artículo 7. Respetada señora, teniendo en cuenta la inquietud por usted planteada a la Academia Colombiana de Jurisprudencia el pasado 13 de junio de la presente anualidad, me permito dar respuesta a la misma, no sin antes hacer la siguiente precisión. Una vez expedido el acto legislativo 1 del año 2005 y cumplido el plazo de aplicación del mismo, 31 de julio de 2010, el régimen especial descrito en la consulta quedará regulado según lo establecido en la Ley 100 de 1993 y solo existirán dos regímenes especiales, el de la fuerza pública y el del presidente de la República. Consulta. Existiendo la Ley Cuarta de 1992, que en su artículo 17 es expresa y clara, porque se refiere a todas las pensiones, reajustes y sustituciones, y siendo un hecho evidente que en ninguna parte hace diferencia entre los congresistas pensionados antes de su vigencia y los pensionados después de su vigencia, para efectos del porcentaje de la mesada pensional, sus reajustes y sustituciones, pues claramente establece y se lee en su letra que aquellas y estas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto perciba el congresista, es aplicable por encima de ella de la Ley Cuarta de 1992 el artículo 7º del decreto 1293 del año 1994, que claramente lo contradice. Hasta ahí la consulta. No obstante los comentarios introductorios, se absolverá la consulta en el caso de que el derecho a la pensión se haya adquirido en vigencia del régimen especial en los siguientes términos. Para efectos del análisis correspondiente, el artículo 17 de la Ley Cuarta de 1992 establece, comillas, artículo 17, el Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Aquellas y estas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo el concepto perciba el congresista, y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal. Parágrafo. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los representantes y senadores en la fecha en que se decreta la jubilación, el reajuste o la sustitución respectiva, cierro comillas. Con respecto a este artículo 17, hubo una sentencia de la Corte Constitucional, la 258 de 2013, que declaró inexequible dos aspectos de este artículo 17. El primero declaró inexequible en el segundo párrafo el texto que dice que durante el último año y por todo concepto perciba el congresista, y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal. Y en el parágrafo las palabras
por todo concepto. Con esas inexequibilidades, el artículo se debe leer así: el Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Aquellas y estas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio. Parágrafo: la liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que devenguen los representantes y senadores en la fecha que se decrete la jubilación, el reajuste o la sustitución respectiva. Como se puede evidenciar, el artículo transcrito establece que será el Gobierno Nacional quien determine el régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Si bien es cierto, no se hace referencia a los congresistas pensionados antes y después de la vigencia de la ley objeto de análisis, tal y como usted lo expone. La Corte Constitucional, en la sentencia C-258 del año 2013, se refirió al asunto planteado así, comillas: de igual manera, resulta claro que el régimen dispuesto por el artículo 17 de la Ley Cuarta de 1992 es constitucional si se entiende que no puede extenderse al régimen pensional allí previsto a quienes con anterioridad al 1 de abril de 1994, lo cual incluye lo establecido en el artículo 2 del decreto 1293 de 1994, no se encontraren afiliados al mismo. Puntos suspensivos, cierro comillas. Es clara la Corte al expresar que el derecho para acceder a este régimen pensional se adquiere para aquellos congresistas y representantes que con posterioridad a la expedición de la Ley Cuarta de 1992 sean beneficiarios de la misma, o en su defecto, tal como se consagró en el artículo 2 del decreto 1293 de 1994, aquellos que hayan cumplido los requisitos de, abro comillas, a, haber cumplido 40 o más años de edad si son hombres, o 35 o más años de edad si son mujeres; b, haber cotizado o prestado servicios durante 15 años o más, cierro comillas. De acuerdo a lo anterior, es evidente que la aplicación del régimen se aclara para quienes se hayan pensionado antes y después de la promulgación de la Ley Cuarta de 1992, resolviendo así su interrogante sobre el particular. Reglamentación, artículo 17, Ley Cuarta de 1992. Para la reglamentación del artículo 17 de la Ley Cuarta de 1992, fueron expedidos en primer lugar el artículo 17 del decreto 1359 de 1993, posteriormente modificado por el artículo 7 del decreto 1293 de 1994, que a la letra dice, comillas, artículo 7, el artículo 17 del decreto 1359 de 1993 quedará así: reajuste especial. Los senadores y representantes que se hayan pensionado con anterioridad a la vigencia de la Ley Cuarta de 1992 tendrán derecho a un reajuste en su mesada pensional por una sola vez, de tal manera que su pensión alcance un valor equivalente al 50% del promedio de las pensiones a que tendrían derecho los actuales congresistas. El valor de la pensión a que tendrían derecho los actuales congresistas será del 75% del ingreso base para la liquidación pensional
de los congresistas a que se refiere el artículo 5 del decreto 1359 de 1993. Este reajuste surtirá efectos fiscales a partir del 1 de enero de 1994. El Gobierno Nacional incluirá las respectivas partidas en el proyecto de ley anual de presupuesto correspondiente a la vigencia de 1994, cierro comillas. La realidad jurisprudencial existente es evidente al expresar, tal y como se puede notar en la sentencia C 258 de 2013 que, comillas, como efecto inmediato de la sentencia, a partir del 1 de julio de 2013 y sin necesidad de reliquidación, ninguna mesada pensional con cargo a recursos de naturaleza pública podrá superar el tope de los 25 salarios, cierro comillas. Además, es muy oportuno expresar que en la misma providencia se alude a que el artículo 17 de la Ley Cuarta de 1992 es contrario al ordenamiento constitucional en los siguientes términos, abro comillas. La Sala Plena encontró que el artículo 17 de la Ley Cuarta de 1992, en su sentido natural y en concordancia con su configuración viviente, resulta contrario al ordenamiento constitucional por cuanto desconoce el derecho a la igualdad en armonía con los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia que rigen un sistema pensional equitativo. Genera una desproporción manifiesta entre algunas pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley Cuarta de 1992, cuando además existe falta absoluta de correspondencia entre el valor de la pensión y las cotizaciones, lo cual conduce a que dicha desproporción excesiva sea financiada con recursos públicos mediante un subsidio muy elevado. Esto es, además, incompatible con el principio de Estado social de derecho, puesto que si bien los subsidios en regímenes especiales no son per se contrarios a dicho principio fundamental, sí lo son los subsidios carentes de relación con el nivel de ingresos y la dedicación al servicio público del beneficiario del elevado subsidio, cierro comillas. Es por esta razón que la comparación de la disminución no se deberá hacer con lo establecido en el decreto 1293 de 1994, sino con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, donde se aclara que, comillas, 1. Es posible que algunas pensiones hayan sido reconocidas con fundamento en el artículo 17 demandado sin abuso del derecho y sin fraude a la ley, y además el beneficiario se encontraba en el régimen especial al 1 de abril de 1994 en los términos señalados en la presente providencia. En este caso, las mesadas de tales pensiones han sido ajustadas al criterio de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En aquellos eventos, disminuir aún más las mesadas, procediendo a retirar todas las pensiones de manera retroactiva, desconocería derechos adquiridos y atentaría contra el principio de confianza legítima de quienes accedieron a la pensión de buena fe como titulares del derecho o por vía de una sustitución pensional. Además, sería inadmisible una reducción excesivamente desproporcionada de estas pensiones, porque ello sería contrario no solo a las razones que justifican esta providencia, sino al derecho al mínimo vital y a la especial protección debida a las personas de la tercera edad, para quienes es imposible reiniciar su actividad laboral para suplir el impacto que tendría una reducción excesiva de su pensión. Cierro comillas. La Corte, en aras de respetar los derechos adquiridos, analiza el caso particular de la disminución, teniendo en cuenta el mínimo vital y la protección a las personas de la tercera edad, al no poder reiniciar su actividad laboral, protegiendo a aquellas personas que, al aplicar las reglas jurisprudenciales,
daría como resultado una pensión inferior a los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, manifestando, abro comillas, en el mismo sentido, el principio de confianza legítima protege a las personas que de buena fe efectuaron sus cotizaciones o obtuvieron reconocimiento de la pensión dentro del régimen especial y han contado con la aquiescencia del Estado durante varios años. Probablemente, en algunos casos, la aplicación de los numerales 2 y 3 en el ordinal tercero de la parte resolutiva de esta sentencia reduciría dichas pensiones por debajo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, dicha reducción desconocería la confianza legítima de personas que hayan actuado de buena fe, como se indica en la parte motiva de esta sentencia, y por lo tanto tienen el derecho a que su situación avalada por el Estado continúe, máximo sin una disminución por debajo de dicho límite afecta gravemente el derecho al mínimo vital de personas de la tercera edad. También las protege el principio de favorabilidad en materia pensional, cierro comillas. Como se puede observar, y para dar alcance a su interrogante para efectos de la resolución de mesada, el parámetro no será el comparativo entre la Ley Cuarta de 1992 y el Decreto 1293 de 1994, sino la posición jurisprudencial de la Corte Constitucional, protegiendo y garantizando el principio de confianza legítima y favorabilidad en materia pensional. Conclusiones. En virtud de lo expuesto, es claro que no existe una diferencia entre quienes se pensionaron antes y después de la vigencia de la Ley Cuarta de 1992. Se garantiza por vía jurisprudencial el principio de confianza legítima y de favorabilidad pensional. El análisis a la situación particular deberá hacerse teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional y no solamente lo establecido en la Ley Cuarta de 1992 y el Decreto 1293 de 1994. Atentamente, Miguel Alberto Pérez García, miembro correspondiente a Academia Colombiana de Jurisprudencia. El estudio tan juiciosamente elaborado al respecto. Y quiero preguntarle a la Academia si tiene alguna inquietud, si tiene alguna observación, si tiene alguna pregunta que formularle al doctor Pérez. Sí, doctora. Respecto a la posición del doctor respecto de la situación de las pensiones, pero sí quisiera exponer la inquietud de lo que está sucediendo a nivel del quehacer de pensiones y convenciones. Allí no tienen la interpretación que acaba de realizar el doctor, un fundamento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que se ha dedicado a sacar una serie de circulares internas con pensiones a fin de poder interpretar las sentencias de 2013 y de 2015 de la Corte Constitucional sobre este tema, y está extendiendo la restricción y la violación de los derechos adquiridos y el principio de favorabilidad y progresividad, aplicándola en un sentido contrario, e incluido no solamente a los regímenes especiales como los que habla la Ley Cuarta, sino también a cualquier régimen que esté dentro de la transición de la Ley 100. Entonces es una inquietud que yo traigo aquí a la Academia, porque realmente eso le está haciendo daño a todos los pensionados, aplicando y desconociendo la ley y llevándolos injustamente a procesos contenciosos administrativos o laborales según el régimen por el cual estén ellos vinculados. Y no sé cómo se pudiese publicitar esta ponencia que trae el doctor para que pues, se aplique en el sentido que realmente se está diciendo allí, porque efectivamente el tocar
pensiones de las personas que las adquirieron de buena fe dentro de los límites y las exigencias de los regímenes de transición, pues es un atentado, yo casi que lo calificaría ilícito contra las personas que han adquirido empresas. Pues me hago cuenta yo que hemos adquirido nuestras pensiones dentro de los parámetros que la ley exige que con la buena fe presente para que se les violente de una forma tan espantosa como que está haciendo las pensiones. Ese régimen que es para las pensiones especiales se lo están extendiendo a todo el mundo y desconociendo y haciendo, derogando prácticamente con circulares los regímenes especiales, por ejemplo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los empleados oficiales, y pegándole una carga muy grande a las entidades judiciales innecesarias. Quería dejar esa inquietud porque a mí me fascina decir lo que estamos diciendo, para de cualquier forma la academia, que tiene tanta fuerza a nivel nacional, pues se pueda poner en conocimiento estas situaciones y poder enderezar la situación de muchas personas que lo que quieren es irse a disfrutar porque no pudieron hacer tanto toda su vida. Gracias. Muchas gracias, doctora Cándida, muy amable y muy importante su inquietud, porque realmente ahí se observa que hay una actividad que está tratando de evitar que se cumplan los fallos judiciales o que se atiendan los derechos que están consagrándose en cada momento. Y por lo pronto las decisiones que toma la academia son publicadas en la página web. Acá estamos justamente grabando de manera correcta lo que se está ocurriendo en las sesiones, y cada vez observamos que la página web nuestra está cada vez más visitada, pero veremos también, además de lo que hacemos nosotros en nuestro propio medio de la revista, si podemos también nosotros, con base en esta ponencia, en el caso de que sea acogida por la Asamblea esta noche, poder pensar a qué personas podríamos nosotros enviarlas como un criterio de la academia absolutamente desaprensivo al respecto y ajustado justamente a la normatividad vigente. Muchas gracias, doctora Cándida. Sí, doctor Hernán Fabio. Sí, yo tengo entendido que esto es para resolver una consulta puntual, ¿correcto, doctor? Correcto. Entonces, frente a esto, pues me parece que estamos en dos campos diferentes. Uno, el régimen de los congresistas, que está muy bien expuesto por el doctor, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y el otro, la inquietud que puede surgir para otros foros, en el sentido de cómo traemos esta interpretación a otro tipo de regímenes. Pero me parece que con la respuesta no se debería involucrar referencias a otros sistemas de pensiones especiales. Es mi opinión. Muy bien, muy prudente también, obviamente, la opinión. ¿Sigue las observaciones sobre el tema? Sí, doctor. Es decir, lo que uno percibe en el ámbito de la opinión de la gente, de la opinión pública en general, es que la gente ve que hay demasiados privilegios en ciertas pensiones. Entonces, que se establece una desproporción muy grande entre las pensiones de los congresistas y las pensiones que tienen el común de los trabajadores. Ese es el sentir del común de la gente. Entonces, yo no sé si eso se puede tener en cuenta o no aquí. Gracias, doctor Murcia, muy amable. Es la sensación, pues, si esa gente gana mucho y que ahora pues nos ponen a ganar más o lo que gastan más, o porque no les disminuyen las pensiones. Eso es que la gente estaría de acuerdo en una disminución, pues razonable sí, pero hay un sentir público en ese sentido. ¿Hay alguna otra observación? Observo que sí, doctor Trujillo. A ver, señor presidente, yo pienso que, digamos, casi no digo nada por cuenta de la intervención del académico don Fabio, pero recogiendo un poco la inquietud del académico Cándida, me parece que
valdría de pronto la pena hacer una referencia, o tal vez una doble referencia, no sé, lo digo sujeto a revisión, estoy simplemente pensando en voz alta. Si ese problema se mira a la luz de la confrontación de las normas legales con la jurisprudencia, fundamentalmente de la 258, nos puede sacar a un escenario. Pero si además de esa confrontación se hace también una adicional con el acto legislativo número 1 del año 5, que es el artículo 48 de la Constitución vigente, puede que nos saque a otro escenario, porque de pronto la jurisprudencia empata bien en sus reflexiones, en documentación, etcétera, con la ley cuarta, pero si confrontamos eventualmente esa misma providencia, ya no para examinar la ley, sino para interpretarla de acuerdo con la Constitución, de pronto uno puede llegar a la conclusión incluso de que los eventuales, el académico Pérez mencionó eso que llamaban ¿no? la tienza, los ilícitos atípicos, el fraude de ley, el uso del derecho, algo así, en un sentido. De pronto uno llegaría a la conclusión de que más bien la sentencia 258 frente al artículo de la Constitución estaría por lo menos en una frontera imprecisa con esos ilícitos atípicos. Entonces no sé si valdría la pena de pronto hacerle a la persona que consulta la precisión de que el artículo, es decir, a la luz del artículo 48 de la Constitución, la sentencia podría estar transgrediendo derechos adquiridos. Si se examina la ley cuarta en frente a la ley 100, en fin, y la referencia al artículo 48 no se hace profunda, pues yo creo que si se hace un examen más hondo en frente al artículo 48, uno podría, si no llegara a otra conclusión, por lo menos dejar la constancia, ahí hay unos interrogantes que la sentencia no resuelve. Por lo demás, la sentencia estaría bien, qué sé yo, algo de ese estilo. Y en cuanto a al tema público, de que el público protesta por esas pensiones, a nadie se le oculta que eso es verdad, que la gente tiene reservas frente a esas situaciones, pero obviamente esas no son reservas que se pueden resolver desde el punto de vista jurídico. Eso no le toca a la Corte Constitucional ni a ningún juez, eso le toca al Congreso de la República. Entonces eso es otra cosa. No sé si me expliqué bien y si valga de pronto la pena mirar más detalladamente el artículo 48 para que de pronto se le pueda decir a esta persona consultante, bueno, ahí frente al artículo 48 puede haber unas cosas no resueltas. Lo demás está conforme a el académico Miguel Pérez Pazmiño. Bien. Sí, doctor Luis Augusto. Solamente para dos pequeñas inquietudes. La primera es que la consulta efectivamente estaba fundada sobre el texto original de las normas y que por virtud de la inexequibilidad que sobrevino a la expedición de las normas, pues desde luego se adelgazó el tema de la consulta, como muy bien lo expuso el doctor Miguel. Desde luego en eso estamos perfectamente de acuerdo. Pero yo sí creo, como lo decía el profesor Hernán Fabio, es que el tema de la consulta es ese y no podemos nosotros desvirtuar, digamos, irnos más allá. Digamos, desde luego el ejercicio académico es perfectamente válido, pero para el tema de la consulta sí tenemos que ser supremamente precisos, porque eso es lo que es el trabajo de la academia en punto preciso de las consultas, como es así también en el caso de los conceptos que se rinden ante la Corte, que deben ceñirse desde luego al tema que corresponde.
Por lo demás, estamos perfectamente identificados. ¿Tiene alguna opinión el doctor Pérez sobre lo que se ha dicho? No, yo tal vez corroboraría lo que se ha venido manifestando, en el sentido de que, claro, aquí se trata de una consulta muy concreta, muy precisa, a la cual se da una... viene otro aspecto que también sería muy interesante auscultar y profundizar, que ya es toda la, digamos, la problemática desde el punto de vista jurídico, lo que podría ser confrontar artículos y más jurisprudencia y el artículo 48. Sería muy interesante, pero creo que se sale de este enfoque, ¿no? Entonces, de este marco. Valdría la pena si la academia lo considera que de pronto se considera un futuro, pues ojalá no muy lejanos, si interesa profundizar en ese tema, que de pronto la academia pues tome liderazgo en ese asunto. Muy bien, entonces, con fundamento en lo dicho por el doctor el académico Miguel Pérez García, entonces quiero manifestarle a la academia si vamos a aprobar, como parece que es lo que insinúa también el doctor Hernán Fabio, y lo reitera el doctor Cangrejo, seguirnos a la solicitud precisa de la consulta sin salirnos de ese marco para entrar a ampliarnos un poco en el espectro que pudiera llevarnos el análisis jurídico, o si realmente vale la pena que tomemos en cuenta ese postulado. Esa inquietud, precisamente la que el presidente del doctor Trujillo. Yo quisiera preguntarle entonces a la academia si les parece bien que se apruebe la ponencia tal como está, o si les parece que debemos agregar. Yo quisiera pedirle que los académicos que estén partidarios de que se apruebe la ponencia tal como está, que levantemos la mano. Entonces, sí, aprobada por mayoría, porque el doctor Trujillo es una solicitud de ampliación. Muy agradecido, doctor, por su trabajo. Creo que esta persona que hizo la consulta ha venido con mucho interés a la academia varias veces a hacer la inquietud por su respuesta, y debemos entonces a hacer el trámite. Eso es materia de la resolución también que dicta la academia, como es lo que nos enseñan los estatutos. Les agradezco mucho a la doctora Cándida su intervención, al doctor Hernán Fabio López, a todos los demás académicos, y muy especialmente a usted, doctor, por la forma como ha atendido ese concepto. No, bien, gracias. Señaladas en el Estatuto Tributario y régimen disciplinario de los contadores públicos, el término general de caducidad de la potestad disciplinaria de la doctora Juan Bautista Parada Caicedo, secretario general de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Referencia al proyecto de respuesta a la consulta elevada por el doctor Carlos Augusto Baraja Rangel. Apreciado, ¿ha tenido usted la gentileza de solicitar nuestra opinión profesional sobre el asunto de la referencia, dando nuestro lado respecto de la opinión profesional solicitada por el doctor Carlos Augusto Baraja Rangel, en donde ha formulado a la Academia de Jurisprudencia las siguientes preguntas? Primero, como quiera que la Ley 43 de 1990 no fijó término de caducidad para los procesos disciplinarios seguidos a los contadores públicos, por vía jurisprudencial se ha reconocido la aplicación del término de 3 años contenido en el Código Contencioso Administrativo. Es posible aplicar dos términos distintos dentro de un mismo proceso, uno el de caducidad de la norma contenciosa administrativa y otro el de la prescripción del artículo 638 del Estatuto Tributario. Segundo, actualmente, con base en la anterior pregunta, ¿hasta dónde es posible que las autoridades administrativas se aparten del precedente judicial del Consejo de Estado cuando hay decisiones sobre el término de caducidad aplicable a los procesos de los contadores públicos respecto de un mismo punto de derecho?
Tercero, si el principio constitucional de favorabilidad es aplicable a los procesos sancionatorios, pueden existir dos términos liberatorios de la responsabilidad sin que se excluyan uno del otro, concretamente el artículo 38 y 52 de la norma contencioso-administrativa y el del artículo 638 del Estatuto Tributario. Cuarto, ¿acaso el artículo 638 del Estatuto Tributario no fue creado para aplicación de la autoridad tributaria respecto de los procesos administrativos que ellos pueden adelantar, entre ellos el descrito en el artículo 660, 661 y 661-1, por las conductas señaladas en el artículo 659 IBNE? Se responde. Primero, estimamos que en frente de las conductas señaladas en los artículos 659, 659.1 y 660 del Estatuto Tributario, en tratándose de las sanciones disciplinarias a cargo de la Junta Central de Contadores, el término de caducidad de la facultad sancionatoria es el señalado en el artículo 638 del Estatuto Tributario, esto es, el de 5 años, puesto que el término de 3 años a que alude el artículo 52 del CEPACA se aplica salvo lo dispuesto en leyes especiales, entre comillas. De manera que acá nos encontramos frente a una norma especial, cual es la contenida en el artículo 638 del Estatuto Tributario, que consagra un término particular para la sanción de las citadas faltas, el cual solo en relación con tales conductas será el que deba aplicarse. Segundo, en la actualidad, por virtud de lo reglado en el artículo 10º de la Ley 1437 de 2011, las autoridades administrativas deberán aplicar las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado, desde que las situaciones puestas en conocimiento de ellas tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Ahora bien, descendiendo al caso objeto de la consulta, tenemos que el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en relación con qué acto se debe proferir dentro del término de caducidad, concluyendo que debería expedirse y notificarse dentro de dicho lapso el que impone la sanción, mas no el que resuelve los recursos, sin que hayamos logrado evidenciar la existencia de una sentencia de unificación jurisprudencial en relación con el término de caducidad de la facultad sancionatoria a cargo de la Junta Central de Contadores, por lo cual la jurisprudencia que hasta el momento ha proferido el Consejo de Estado sirve como criterio orientador a la hora de interpretar las normas jurídicas. Si en gracia de discusión se le dieron los efectos de sentencia de unificación a los pronunciamientos proferidos por el Consejo de Estado sobre el tema que acá tratamos, ello no tendría la potencialidad de modificar la conclusión a la que se ha arribado en la anterior respuesta, en tanto que dichas sentencias se basan en un fundamento fáctico diverso, puesto que en tales providencias no se discutió la comisión de alguna de las conductas señaladas en los artículos 659, 659.1 y 660 del Estatuto Tributario, por lo cual ellas arribaron a la conclusión de la aplicabilidad del término de caducidad de 3 años, señalado en su momento por el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo. 3. Por lo señalado en la respuesta número 1, consideramos que no existen dos términos liberatorios de responsabilidad frente a una misma conducta a cargo de la Junta Central de Contadores, en tratándose de las conductas tipificadas 659, 659.1 y 660 del Estatuto Tributario, se aplica el término de prescripción de 5 años, señalado en el artículo 638 IBNE. Mientras que para las otras faltas disciplinarias contra el ejercicio de la profesión, la Junta Central de Contadores, como entidad competente para imponer las sanciones señaladas en el artículo 23 de la Ley 43 de 1990, y ante la ausencia de normatividad especial,
cuenta, según lo previsto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, con el término de 3 años de, comillas, ocurrido el hecho, la conducta o la omisión, cierre comillas, para ejercer su potestad sancionatoria, lapso dentro del cual debe haber expedido y notificado el acto administrativo correspondiente. Cuarto, consideramos que el término de prescripción a que alude el artículo 638 del Estatuto Tributario no solo resulta aplicable para la sanción que puede imponer la DIAN y que aparece tipificada en el artículo 660 del Estatuto Tributario, sino también para los efectos de las eventuales sanciones disciplinarias a cargo de la Junta Central de Contadores en caso de que se llegase a cometer alguna de las conductas señaladas en los artículos 659, 659.1 y 660 del Estatuto Tributario, toda vez que la norma del artículo 638 del Estatuto Tributario se refiere de manera indistinta a las, comillas, sanciones previstas en las citadas normas del Estatuto Tributario, sin que haya limitado o circunscrito dicho término a la sanción que puede imponer la DIAN. Las anteriores respuestas se basan en las siguientes consideraciones. 1. Del régimen disciplinario de los contadores públicos, el término general de caducidad de la potestad disciplinaria de la Junta Central de Contadores. El régimen disciplinario de los contadores públicos se encuentra actualmente consagrado en la Ley 43 de 1990, en donde se establecen las faltas, las sanciones, la autoridad competente para imponerlas, así como el procedimiento previo a la adopción de la decisión. En efecto, el artículo 23 enlista las sanciones a las que se pueden ver sujetos los contadores públicos, cuáles son las amonestaciones en el caso de fallas leves, multas sucesivas, la suspensión en el ejercicio de la profesión y la cancelación de la inscripción. Los supuestos que ameritan la adopción de tales sanciones se encuentran enlistados en los artículos 24, 25 y 26 de la citada ley. En relación con la autoridad competente para adelantar el procedimiento, el artículo 27 de la citada ley señala que ella se encuentra asignada a la Junta Central de Contadores en su calidad de, comillas, unidad administrativa dependiente del Ministerio de Educación Nacional, quien deberá observar el procedimiento que se señala a continuación. Artículo 28 del proceso. El proceso sancionador se tramitará así. A. Las investigaciones correspondientes se iniciarán de oficio o previa denuncia escrita por la parte interesada que deberá ratificarse bajo juramento. B. Dentro de los 10 días siguientes correrá el pliego de cargos, cumplidas las diligencias previas y allegadas las pruebas pertinentes a juicio de la Junta Central de Contadores, cuando se encontrare fundamento para abrir la investigación. C. Recibido el pliego, el querellado dispondrá de 20 días para contestar los cargos y para solicitar las pruebas, las cuales se practicarán dentro de los 30 días siguientes. Y D. Cumplido lo anterior, se proferirá la correspondiente resolución por la Junta Central de Contadores. Contra la providencia solo procede el recurso de reposición, agotándose así la vía gubernativa, salvo los casos de suspensión y cancelación, que serán apelables para ante el Ministro de Educación Nacional. Parágrafo. Tanto la notificación del pliego de cargos como de la resolución de la Junta Central de Contadores deberá hacerse personalmente dentro de los 30 días siguientes. Cuando no fuere posible hallar al inculpado para notificarle personalmente el auto respectivo, la notificación se hará por edicto, que se fijará durante 10 días en la Secretaría de la Junta. Como se ve de este breve recuento, la normatividad que regula dicho procedimiento no establece un término de caducidad de la facultad sancionatoria con la cual se encuentre revestida la administración, por lo cual, de conformidad con lo señalado en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, será menester acudir a los preceptos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
para efectos de aplicar a este procedimiento los aspectos que no hayan sido regulados por la Ley 43 de 1990. En relación con el término de caducidad, que para efectos de la potestad sancionatoria ostenta la Junta Central de Contadores en contra de los contadores públicos y ante el vacío evidenciado en la Ley 43 del 90, es el que aparece señalado en el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así, artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los 3 años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de 1 año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver. Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y o la ejecución. La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de 5 años contados a partir de la fecha de la ejecutoria. Como lo vemos, en frente de las faltas disciplinarias cometidas por los contadores por ocasión del ejercicio de su profesión, la Junta Central de Contadores, como entidad competente para imponer las sanciones señaladas en el artículo 23 de la Ley 43 de 1990, y ante el vacío que sobre el particular se evidencia en dicha normatividad, cuenta, según lo previsto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, con el término de 3 años de, comillas, ocurrido el hecho, la conducta u omisión, para ejercer su potestad sancionatoria, lapso dentro del cual debe haber expedido y notificado el acto administrativo correspondiente. Segundo, faltas tipificadas en el Estatuto Tributario y su término de caducidad. Ahora bien, dentro del Estatuto Tributario encontramos la siguiente previsión en relación con el término con que cuenta la autoridad tributaria para ejercer la facultad sancionatoria. Artículo 637. Actos en los cuales se pueden imponer sanciones. Las sanciones podrán imponerse mediante resolución independiente o en las respectivas liquidaciones oficiales. Artículo 638, modificado por la Ley 6 del 92, artículo 64. Prescripción de la facultad para imponer sanciones. Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad para el caso de infracciones continuadas, salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los intereses de mora y de las sanciones previstas en los artículos 659, 659.1 y 660 del Estatuto Tributario, las cuales prescriben en el término de 5 años. Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la Administración Tributaria tendrá un plazo de 6 meses para aplicar la sanción correspondiente, previa a la práctica de las pruebas a que dé lugar. Las conductas sobre las cuales se predica el precitado término de prescripción de 5 años se encuentran en los artículos 659, 659.1 y 660 del Estatuto Tributario, normas que establecen lo siguiente.
Artículo 659, modificado por la Ley Sexta de 1992, artículo 54. Sanción por violar las normas que rigen la profesión. Los contadores públicos, auditores o revisores fiscales que lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no coincidan con los asientos registrados en los libros o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, que sirvan de base para la elaboración de declaraciones tributarias o para soportar actuaciones ante la administración tributaria, incurrirán en los términos de la Ley 43 de 1990 en las sanciones de multa, suspensión o cancelación de su inscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta. En iguales sanciones incurrirán si no suministran a la administración tributaria oportunamente las informaciones o pruebas que les sean solicitadas. Las sanciones previstas en este artículo serán impuestas por la Junta Central de Contadores, el director de Impuestos Nacionales o su delegado, quien deberá ser contador público, hará parte de la misma en adición a los actuales miembros. Artículo 659.1, adicionado por la Ley Sexta del 92, artículo 54. Sanción a sociedades de contadores públicos. Las sociedades de contadores públicos que ordenen o toleren que los contadores públicos a su servicio incurren en los hechos descritos en el artículo anterior serán sancionadas por la Junta Central de Contadores con multas hasta de 2 millones de pesos, año grabable del 2001, 8.700.000, año grabable del 2002, 9.400.000. Y dice, la cuantía de la sanción será determinada teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida por el personal a su servicio y el patrimonio de la respectiva sociedad. Se presume que las sociedades de contadores públicos han ordenado o tolerado tales hechos cuando no demuestren que, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, ejercen un control de calidad del trabajo de auditoría, o cuando en 3 o más ocasiones la sanción del artículo anterior ha recaído en personas que pertenezcan a la sociedad como auditores, contadores o revisores fiscales. En este evento procederá la sanción prevista en el artículo anterior. Artículo 660, modificado por la Ley Sexta del 92, artículo 54. Suspensión de la facultad de firmar declaraciones tributarias y certificar pruebas con destino a la administración tributaria. Cuando la providencia que agote la vía gubernativa se determine un mayor valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor en una cuantía superior a 2 millones de pesos, originado en la inexactitud de datos contables consignados en la declaración tributaria, subraya acá el ponente, dice, se suspenderá la facultad al contador, auditor o revisor fiscal que haya firmado la declaración, certificados o pruebas, según sea el caso, para firmar declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la administración tributaria, hasta por 1 año la primera vez, hasta por 2 años la segunda vez y definitivamente en la tercera oportunidad. Esta sanción será impuesta mediante resolución por el administrador de impuestos respectivo y contra la misma procederá el recurso ante el subdirector general de impuestos, el cual deberá ser interpuesto dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sanción. Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las sanciones disciplinarias a que haya lugar por parte de la Junta Central de Contadores. Para poder aplicar la sanción prevista en este artículo deberá cumplirse el procedimiento contemplado en el artículo siguiente, que es el artículo 661 allí mencionado. Requerimiento previo al contador o revisor fiscal. El funcionario del conocimiento enviará un requerimiento al contador o revisor fiscal respectivo dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la providencia, con el fin de que éste conteste los cargos correspondientes. Este requerimiento se enviará por correo a la dirección que el contador lo viene informado o en su defecto a la dirección de la empresa.
el contador o revisor fiscal dispondrá de un término de 1 mes para responder el requerimiento, aportar y solicitar pruebas. Una vez vencido el término anterior, si hubiere lugar a ello, se aplicará la sanción correspondiente. La providencia respectiva se notificará personalmente o por edicto y se comunicará a la Junta Central de Contadores para los fines pertinentes. De la lectura de los citados artículos apreciamos la existencia de 2 procedimientos que dan lugar a imponer sendas sanciones. Ellas se compendian a continuación. 1. La conducta: llevar o aconsejar contabilidades, elaborar estados financieros o expedir certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no coincidan con los asientos registrados en los libros, o emitir dictámenes u opiniones sin sugestión a las normas de auditoría generalmente aceptadas, que sirvan de base para la elaboración de declaraciones tributarias o para soportar actuaciones ante la administración tributaria. La autoridad competente para sancionar es la Junta Central de Contadores. Sanciones: multa, suspensión o cancelación de la inscripción profesional en los términos de la Ley 43 del 90. Conducta: las sociedades de contadores públicos que ordenen o toleren que los contadores públicos a su servicio incurran en los hechos señalados en el artículo 659 anterior. Autoridad competente para sancionar: la Junta Central de Contadores. Sanción: multa. 2. Conducta: que se determine en la providencia que agote la vía administrativa, que determinen un mayor valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor en cuantía superior a los límites indicados. Sanción: se suspenderá la facultad al contador, auditor o revisor fiscal, en su caso, para firmar declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la administración tributaria, hasta por 1 año la primera vez, hasta por 2 años la segunda vez y definitivamente en la tercera oportunidad. Autoridad competente para dicha es la DIAN. En frente a la sanción que puede imponer la DIAN y que aparece señalada en el artículo 660 del Estatuto Tributario, estimamos que conforme a lo dispuesto en el apartado final del artículo 638, ella prescribe dentro del término de 5 años. Tal conclusión además se encuentra reforzada por el hecho de que dicha sanción no se corresponde con el régimen disciplinario que regule el ejercicio de la contaduría pública, por lo cual no resultan aplicables las regulaciones que sobre el particular contiene la Ley 43 del 90, por lo cual no le resultaría aplicable ni por asomo el término de 3 años del artículo 52 del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo y de lo contencioso administrativo. Sobre este punto y esta temática, la Corte Constitucional señaló, comillas, dice: la Corte no comparte el criterio del actor, pues esta corporación, recogiendo los criterios desarrollados por la Corte Suprema de Justicia al respecto, tiene bien establecido que se desconoce el non bis idem únicamente en los casos en que exista identidad de causa, identidad de objeto e identidad de la persona a la cual se le hace la imputación. Así, es necesario que se trate de una misma persona que sea incriminada por exactamente los mismos hechos y finalmente que el motivo de la iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos. Ahora bien, en los fundamentos números 10 y 11 de esta sentencia, esta Corte ya había precisado que las sanciones impuestas a los contadores por las normas del Estatuto Tributario tenían un doble fundamento constitucional. De un lado, son expresión de un derecho punitivo tributario que se establece con el fin de sancionar el incumplimiento de los deberes fiscales. Y de otro lado, otras son las sanciones derivadas de la facultad de inspección y vigilancia de las profesiones, por lo cual se trata de manifestaciones de un derecho disciplinario ético profesional. Esta diferencia de fundamento explica que en el primer caso las sanciones sean impuestas por la propia administración tributaria, como sucede con la conducta descrita en el artículo 660, mientras que en el segundo caso el órgano competente es la Junta Nacional de Contadores. Además, el tipo de sanciones no es idéntico.
pues la administración tributaria suspende o cancela la facultad para firmar declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la propia administración tributaria, mientras que la Junta Nacional de Contadores puede imponer multas y suspender o cancelar la inscripción profesional. Por consiguiente, a pesar de que en ambos casos se trata de sanciones administrativas, la Corte considera que no hay violación del non bis in idem, pues el fundamento, la finalidad y el tipo de sanciones son diversos. En el primer caso se trata de la expresión del poder punitivo tributario que busca garantizar el cumplimiento de los deberes fiscales, mientras que en el segundo evento nos encontramos enfrente del ejercicio de un derecho sancionador profesional con el fin de controlar los riesgos sociales asociados al ejercicio determinado por las actividades como las de los contadores públicos. Este es extracto de la sentencia C597 del año de 1996 con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero. Ahora, en frente de la conducta señalada en el artículo 659 del Estatuto Tributario y de los efectos disciplinarios que pueda cargar la comisión de la conducta tipificada en el artículo 660 ibidem, surge la duda respecto del término de caducidad de la facultad sancionatoria con la que cuenta la Junta Central de Contadores, si es de 5 años, que aparece en el artículo 638 del Estatuto Tributario, o el de 3 años, que aparece señalado en el artículo 52 del CEPAC. Estimamos que, en frente de las conductas señaladas en el artículo 659, 659.1 y 660 del Estatuto Tributario, en tratándose de las sanciones disciplinarias a cargo de la Junta Central de Contadores, el término de caducidad de la facultad sancionatoria es el señalado en el artículo 638 del Estatuto Tributario. Esto es de 5 años, puesto que el término de 3 años a que alude el artículo 52 del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo se aplica, comillas, salvo lo dispuesto en leyes especiales, de manera que acá nos encontramos frente a una norma especial, cual es la contenida en el artículo 638 del Estatuto Tributario, que consagra un término particular para la sanción de las citadas faltas, el cual solo en relación con tales conductas será el que deba aplicarse. 3. La jurisprudencia de unificación como fuente de derecho. En relación con el valor normativo de la jurisprudencia, la doctrina especializada ha tenido la oportunidad de señalar 2 puntos comillas. Una de las novedades más importantes contempladas en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo es la extensión de las sentencias de unificación de la jurisprudencia que, según el consejero de Estado Danilo Rojas Betancourt, radica en asegurar que la administración se tome en serio la jurisprudencia de los jueces. En palabras del consejero de Estado Alfonso Vargas, comillas, las sentencias de unificación tienen por finalidad garantizar la aplicación de la Constitución, la ley y el reglamento de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. En este sentido, el artículo 270 de la ley enunció cuáles sentencias tienen el carácter de, comillas, unificación jurisprudencial, disponiendo que son aquellas que profiere el Consejo de Estado por importancia jurídica, por trascendencia social o económica, por necesidad de unificar jurisprudencia, al decidir recursos extraordinarios, porque son relativas al mecanismo de revisión eventual. Así, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 102 del Código, las autoridades deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos, lo que se compadece con el deber de aplicación uniforme, contemplado en el artículo 10 de este, y que se predica de las autoridades al resolver los asuntos de su competencia en relación con las disposiciones que resulten aplicables en frente de situaciones similares. A lo anterior debe añadirse que el artículo 269 crea la vía procesal para exigir esa conducta. En este sentido, obsérvese cómo los artículos 10,
102 y 269 del nuevo código resultan ser partes de un todo. Así, el 10 representa el deber sustancial, el 102 el mecanismo procedimental, al paso que el 269 sería la vía procesal, todo lo cual tiene un eje sustancial articulador, cual es la existencia de las sentencias de unificación a que se refiere el artículo 270. Ahora bien, no debe olvidarse en este recuento que para lograr la aplicación de la extensión y unificación de la jurisprudencia se requiere, según lo establecido en el artículo 614 del Código General del Proceso, el concepto previo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los casos y términos aquí establecidos. En este mismo sentido, si se niega la extensión de los efectos de la sentencia de unificación o la autoridad guarda silencio, el artículo 269 del CEPACA dispone que el interesado podrá acudir ante el Consejo de Estado mediante escrito razonado al que acompañará la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente. De dicho escrito se dará traslado a la administración demandada o a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las cuales podrán oponerse por las mismas razones a que se alude en el artículo 102 del Código Contencioso Administrativo. Ahora bien, en relación con la condición sustancial de las sentencias de unificación como fuente de derecho, vale la pena citar a nuestra Corte Constitucional al explicar tal aspecto a propósito de la exequibilidad del artículo 10 mencionado. Comillas. El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, opción adoptada por el legislador en la norma demandada, se funda en una postura teórica del derecho que parte de considerar que los textos normativos, bien sean constitucionales, legales o reglamentarios, carecen de un único sentido obvio o evidente, sino que dan lugar a reglas o disposiciones normativas, estas sí dotadas de significado concreto, previo a un proceso de interpretación del precepto. Esta interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, adquiere carácter vinculante. La necesidad de otorgar esa fuerza obligatoria a los precedentes se explica a partir de varias razones. En primer lugar, el derecho hace uso del lenguaje natural para expresarse, de modo que adquiere todas aquellas vicisitudes de ese código semántico, en especial la ambigüedad y la vaguedad. Esto es tanto la posibilidad de que un mismo término guarde diversos significados, como la dificultad inherente a todo concepto para ser precisado en cada caso concreto. Así, por ejemplo, solo dentro del lenguaje jurídico el término prescripción logra los significados más visibles, lo que demuestra la ambigüedad o polisemia del mismo. Igualmente, existen evidentes dificultades para definir el ámbito de aplicación de conceptos que, si bien son indeterminados, tienen un uso extendido en las disposiciones jurídicas, tales como eficiencia, razonabilidad o diligencia. Estos debates, que están presentes en cualquier disposición de derecho, solo pueden solucionarse en cada escenario concreto mediante la decisión judicial, que es ante todo un proceso interpretativo dirigido a la fijación de reglas de origen jurisprudencial para la solución de los casos que se someten a la jurisdicción. En últimas, el derecho no es una aplicación mecánica de consecuencias jurídicas previstas en preceptos generales, como lo aspiraba la práctica jurídica de inicios del siglo XIX, marcada por el concepto del código, sino una práctica argumentativa racional. Además, este último argumento permite hacer compatible la actividad creadora de derecho por parte de los jueces con el principio democrático. En efecto, en las sociedades contemporáneas, merced a la complejidad de las relaciones entre sus agentes, es imposible que las asambleas representativas puedan configurar preceptos que solucionen de manera específica todos los casos posibles. Por ende, es inevitable, y como se verá adelante, incluso necesario y valioso, que los jueces conserven la competencia para la definición concreta del derecho a partir de reglas de origen judicial
creadas a partir de las disposiciones aprobadas por el legislador. En segundo término, la solución de controversias en sede jurisdiccional no está sometida a la aplicación de una sola regla de derecho, sino que antes bien existen diversas disposiciones aplicables a cada caso. Esto sucede debido a que pueden concurrir diversas reglas de la misma jerarquía que ofrecen distintas fórmulas de decisión. Y dos, con base en el principio de la supremacía constitucional, el juez está obligado a aplicar de manera preferente las normas de la Constitución y demás pertenecientes al bloque de constitucionalidad en cada uno de los casos sometidos al escrutinio judicial. Por ende, debe adelantar un proceso de armonización concreta de esas distintas fuentes de derecho, a partir del cual delimite las reglas de derecho aplicable dentro del sistema de fuentes. 3. No todas las disposiciones jurídicas están construidas a manera de una regla, es decir, el enunciado que a un precepto determinado le otorga una consecuencia jurídica definida, sino que también concurren en el ordenamiento otros contenidos que no responden a esa estructura, en especial los principios. Como se sabe, estos difieren de aquellos en que no están construidos bajo el criterio precepto-sanción, sino que son mandatos de optimización que deben cumplirse en mayor medida posible, de lo que se sigue que no ofrecen respuestas particulares prima facie a casos específicos, como sí lo hacen algunas de las reglas. Así, el juez que resuelve un asunto particular debe dar lugar a esos principios en su razonamiento jurídico a través del mencionado proceso de armonización. Y es usual que para la solución de un caso concreto concurran diversas reglas que confieren alternativas diversas y o encontradas de decisión. Puede que no exista una regla particular y concreta para solucionar el asunto, o se esté ante la colisión entre principios o entre reglas y principios. Estos debates son precisamente el campo de trabajo del juez, quien resuelve esa problemática como el paso previo a la adopción de una regla particular de derecho o ratio decidendi que permita llegar a una decisión judicial que resuelva el problema jurídico planteado. Finalmente, el carácter vinculante de los precedentes de las altas cortes se explica desde la perspectiva teórica y social de la necesidad de eficacia a principios básicos del Estado constitucional, como la igualdad y la seguridad jurídica. Dentro de las distintas cualidades deseables de los sistemas jurídicos en los estados democráticos está su predecibilidad y coherencia de las decisiones judiciales. Los ciudadanos esperan que en todo caso, ante la existencia de asuntos análogos en sus hechos jurídicos relevantes, los jueces otorguen decisiones igualmente similares. No basta por ende que se esté ante la estabilidad y coherencia de las reglas de derecho legislado, sino también ante la ausencia de arbitrariedad en las decisiones judiciales. Esto se logra a partir de dos vías principales. Uno, el reconocimiento del carácter ordenador y unificador de las subreglas creadas por los altos tribunales de justicia, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Y dos, la exigencia de que las decisiones judiciales cumplan con las condiciones propias de todo discurso racional. Esto es, que incorporen todas las premisas obligatorias para la adopción de la decisión, esto es, las diversas fuentes formales del derecho, otorgándose prevalencia a aquellas de superior jerarquía, como la Constitución. Y B, que cumplan con reglas mínimas de argumentación que eviten las falacias y las contradicciones. Y C, que sean consistentes con las demás decisiones adoptadas por el sistema judicial, de modo que se cumplan con el requisito de prescindibilidad anotado. Esto es extracto de la sentencia de la Corte Constitucional 634 del 2011, magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. Como vemos, por virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Código Contencioso Administrativo, las autoridades deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial, desde que las situaciones puestas en conocimiento de ellas tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Sentado lo anterior, veamos qué ha opinado la jurisprudencia sobre el tema que nos ocupa, sobre la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración en procesos disciplinarios contra los contadores públicos.
comillas. Sea lo primero advertir que la sala en sentencia del 28 de octubre del 2010, expediente número tal, consejero ponente doctor Rafael Ostó de la Fompianeta, con ocasión de una acción instaurada por la Junta Central de Contadores, por hechos análogos a los que aquí se analizan, precisó en torno al término de caducidad de la facultad sancionatoria, que era aplicable el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo. Al respecto sostuvo la sala. Al punto se ha de reiterar que según la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, para que no tenga ocurrencia la caducidad de la acción, la notificación del acto administrativo que pone fin a la actuación administrativa debe darse entre los 3 años en comento. Así las cosas, es evidente que el acto que puso fin a la actuación administrativa fue notificado mucho después de vencido el término de 3 años, contado a partir de la realizada la conducta por la actora, y que por lo mismo tuvo ocurrencia la caducidad de la facultad sancionatoria respecto de ella, que allí efectivamente el acto sancionatorio es violatorio del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, por lo cual el cargo tiene vocación de prosperar, y se ha de acceder a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad del acto administrativo enjuiciado. Para ahondar en razones, se observa que la Ley 143 de 1990, por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público, y se dictan otras disposiciones, fundamento legal de los actos administrativos acusados, en su artículo 28 consagra el proceso sancionatorio para quienes incumplan las normas que rigen dicha profesión, y en su artículo 22 dispone que los pronunciamientos de la Junta Central de Contadores, Tribunal Disciplinario de dicha profesión, están sujetos a los recursos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. El tenor de la norma señala lo siguiente, comillas, artículo 22 de las decisiones. Las decisiones de la Junta Central de Contadores, sujetas a los recursos establecidos en el Código Contencioso Administrativo, se adoptarán con el voto favorable de las 3/4 partes de sus miembros. Las demás decisiones se aprobarán por mayoría absoluta de sus miembros. Teniendo en cuenta que la Ley 43 de 1990 no consagra el término de caducidad para que la Junta Central de Contadores imponga sanciones disciplinarias, debe acudirse a la norma general contenida en el Código Contencioso Administrativo y no en el Código Disciplinario Único, que es un estatuto especial aplicable a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales, a quienes ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administran recursos públicos u oficiales. El anterior planteamiento fue acogido por la Corte Constitucional en la sentencia C530 del 2000, en la que sostuvo que los vacíos de la Ley 43 de 1990 se suplen con las normas del Código Contencioso Administrativo o, en su defecto, las del Código Disciplinario Único. En tal sentido, señaló la Corte, la lectura integral de la ley y el examen detenido de la norma cuestionada permite concluir que, aun cuando ésta, comparada con las regulaciones de otros estatutos disciplinarios, puede presentar algunas falencias por la circunstancia de no regular de manera minuciosa los trámites propios del proceso disciplinario que debe seguirse para juzgar las faltas en que incurren los sujetos disciplinados, ello no la hace inconstitucional, porque los vacíos del procedimiento pueden llenarse acudiendo a la integración normativa. Por consiguiente, tratándose de actuaciones administrativas disciplinarias con los sujetos privados, aquellos pueden llenarse con las normas del Código Contencioso Administrativo o, en su defecto, con las normas del Código Único Disciplinario. Precisamente se observa que el artículo 22 de la Ley 43 de 1990 dispone la integración normativa cuando ordena que los pronunciamientos de la Junta de Contadores están sujetos a los recursos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. Establecido como está el término de caducidad de la facultad sancionatoria, establecido como está que el término de caducidad de la facultad sancionatoria es el contemplado en el artículo 38
del Código Contencioso Administrativo, cuyo tenor establece que, salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los 3 años de producido el acto que pueda ocasionarla. Procede la sala a resolver el problema jurídico en el caso subexamen. Esto es de la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Barrera Carvajal. No cabe duda de que el término de la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración en los procesos disciplinarios contra los contadores públicos es el contemplado en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, vale decir desde los 3 años de producido el acto que pueda ocasionar las sanciones. De la providencia citada se extrae que el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en relación con qué acto se debe proferir dentro del término de caducidad, concluyendo que debería expedirse y notificarse dentro de dicho lapso el que impone la sanción, más no el que resuelve los recursos, toda vez que estos conforman una fase posterior del procedimiento. Dicho lo anterior, no logramos evidenciar la existencia de una sentencia de unificación jurisprudencial en relación con el término de caducidad de la facultad sancionatoria a cargo de la Junta Central de Contadores, por lo cual la jurisprudencia que hasta el momento ha proferido el Consejo de Estado sirve como criterio orientador a la hora de interpretar las normas jurídicas, pero no resulta imperativa para la administración pública, como sí lo son las sentencias de unificación jurisprudencial, como ya se explicó. Ahora bien, si en gracia de discusión se le dieran los efectos de sentencia de unificación a los precitados pronunciamientos, ello no tendría la potencialidad de modificar la conclusión a la que se ha arribado en el presente escrito, en tanto que dichas sentencias se basan en un fundamento fáctico diverso, puesto que en tales providencias no se discutió la comisión de alguna de las conductas señaladas en los artículos 659, 659.1 y 660 del Estatuto Tributario, por lo cual ellas arribaron a la conclusión de la aplicabilidad del término de caducidad de 3 años señalado en su momento por el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo. En los anteriores términos damos respuesta a su gentil solicitud. Cualquier aclaración o solicitud será atendida a la mayor. Aquí estamos ante expertos como el doctor Juan Rafael Bravo y la doctora Luz de Quiñones, entre muchos de los académicos acá presentes, a quienes les solicitamos pues que nos manifiesten su opinión al respecto. Sí, doctora Lucy. Sí, a mí me parece que el concepto está muy bien sustentado y nos indica algo que todos conocemos desde la expedición de la Ley 43 de 90 y la Ley Sexta del 92. Hay una infracción, una conducta típica para los contadores que falseen las certificaciones en las declaraciones tributarias y se sanciona por la DIAN y tiene una caducidad de la potestad sancionatoria administrativa de 5 años. Eso está clarísimo. Y la segunda infracción, que es de tipo disciplinario, precisamente la disciplina del órgano, que es la Junta Central de Contadores, cuando se incurre en otras conductas que están en la Ley 43, más no en el Estatuto Tributario. Pero yo creo que todo ese discurso un poco extenso, pero bien construido, nos permite salir avante con el concepto. En cambio, yo extraño algo que preguntaba el consultante en relación con el principio de favorabilidad, porque ese sí ha sido un debate, en cambio, muy árido y de mucha envergadura en la Corte Constitucional y en el Consejo de Estado, a tal punto que los tiene enfrentados cuando la Corte considera que los principios de índole penal contenidos en el 29 constitucional sí se aplican a la facultad sancionatoria administrativa, y lo tiene dicho desde la propia sentencia C597 del 96 de Alejandro Martínez Caballero, que se cita en ese escrito, y en muchas providencias, excepto en lo cambiario, que la Corte no quiere entender que la responsabilidad objetiva está proscrita en nuestro ordenamiento. Pero del resto, la Corte Constitucional sí nos ha
respondido y nos ha garantizado los principios de culpabilidad, de favorabilidad, que pregunta el consultante, el de non bis in idem, en fin, todos los principios de orden penal se deben aplicar a las potestades sancionatorias, porque ya hace mucho quedaron arrumbadas las tesis sobre el poder de policía y sobre las potestades simplemente objetivas, sin dolo y sin culpa, sin negligencia del infractor. Entonces eso es lo único que extraño, que no se contestó. En cambio sí se hace toda una reflexión muy larga sobre la hermenéutica y sobre el precedente, que pues es un poco adorno, está muy bien y todo, pero pues me parece que el señor, a menos que yo hubiera entendido mal cuando se leyó, si el principio de favorabilidad operaba en el caso de las infracciones de los contadores, bien sea las que se sancionan por la administración tributaria o las típicamente disciplinarias. Si pudiéramos aprobar la ponencia pidiéndole que tome en cuenta las observaciones, y si le pudiéramos pedir a la doctora Lucy, si a ustedes les parece, para no nombrar una comisión de 3 personas que después pueden dificultades en reunirse, que le autorice la academia a la doctora Lucy para que le diga a él cuál fue el criterio que tuvo la academia en esta reunión, y que entonces en lo demás consideramos que se ajusta a la academia esa solución. Acepto a la doctora Lucy. Entonces levantamos la sesión y los invitamos al refrigerio especial.